Dios nos creó y nos puso aquí en un mundo maravilloso, ¿verdad? Y nos puso aquí para ser personas activas, para hacer cosas, para lograr cosas. Y creo que eso nos llena de satisfacción. Hablando personalmente, el simple acto de completar los quehaceres diarios que me tocan, eso me da satisfacción, no sé de ustedes. Pero si puedo hacer algo grande o algo importante, eso me da aún más. Y este deseo de lograr cosas creo que empieza desde chiquito. Que un niño de 2 años o 3 años, a veces cuando su papá trata de hacer algo para él, que dice, no papi, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, no me lo hagas. Quiere lograr algo. ¿Por qué estará abuelito muy deprimido? Quizás porque ya no puede hacer las cosas que antes hacía. O no le permiten hacer las cosas que antes hacía. Nos gusta lograr cosas y nos dio Dios esa bendición de poder hacerlo. Pero todos tenemos que admitir que hay cosas que están fuera de nuestro control, cosas sobre las cuales somos impotentes de hacer o de lograr. Cuando un bebé llega antes de la fecha prevista del parto, a veces decimos bromeando, bueno, es que él quiso llegar temprano. Pero sabemos que no es la verdad. O sea, un niño no decide cuándo va a nacer, no tiene ningún control. Nacemos, es algo que nos sucede. Lo mismo, cuando una persona, por ejemplo, tiene un ataque al corazón y se le para el corazón, ¿qué puede hacer? Nada, no puede pedir ayuda, no puede llamar al 911. Depende de que otra persona tenga misericordia de él y haga algo para arrancar de nuevo su corazón, porque él mismo no lo puede hacer, porque está muerto. Nuestra relación con Dios es una relación de corazón, pero no del corazón físico, sino del corazón espiritual, del alma. Y hoy como les prometí, vamos a meditar otra porción de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y en este capítulo, en estos versículos, Pablo nos dice la verdad de que nuestro problema es un corazón que no funciona, un corazón espiritual que no funciona y que hay una sola solución. Dios y su poder son la única solución. Y Él ha efectuado esa solución por nosotros. Entonces leemos los primeros 2 versículos. Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entre las personas que se congregaban en Éfeso, en esa ciudad, había personas que antes, en sus vidas anteriores, no conocían al Señor, al Dios de la Biblia, el Dios revelado en las Escrituras de los judíos. No lo conocían. Y Pablo usa una palabra un poco, no muy halagadora para describir a estas personas. Muertas. Tenían un corazón físico que latía, pero eran como cadáveres espirituales. No tenían vida espiritual, adoraban dioses falsos, no confiaban en el verdadero Dios y vivían de acuerdo a sus propios deseos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivían como el mismo estilo de vida que vivían todas las personas en la ciudad de Éfeso, todas las otras personas que no creían en el Señor. Y Pablo dice que ellos también, sin saberlo, estaban siguiendo poderes espirituales malignos. En el versículo 2b vemos, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Quién es ese espíritu al que se refiere Pablo? ¿Quién será? Es Satanás, ese mismo ángel caído que tentó a Adán y Eva y que todavía ejerce su poder en este mundo.
Entonces, la manera en que ellos vivían en el pasado, aparte de la voluntad de Dios, en pecado y desobediencia, eso agradaba a Satanás. Y estaba muy contento de poder tentarlos más para que cayeran más profundamente en el pecado, en la decadencia. Y ellos no tenían ningún poder para liberarse de su poder, de su condición espiritual. No tenían poder para abandonar ese estilo de vida y volver a Dios. Pero no querían hacer eso tampoco. Les gustaba, porque era parte de su naturaleza. Entonces, Pablo ya trató a las personas que no crecieron como judíos en esa congregación. Y ahora va a tratar a los que sí eran judíos. Asimismo, y va a decirles, ¿saben qué? Nosotros no somos diferentes. En el versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, los que acaba de escribir, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, en estos versículos, Pablo describe una vida que se vive aparte de Dios, aparte de la voluntad de Dios, siguiendo la voluntad propia de uno, siguiendo los deseos, las pasiones pecaminosas y rebeldes que salían de sus corazones. Y Pablo dice, culpable. Yo también fui culpable de eso. Yo vivía así también. Y mis compatriotas judíos también. Y vemos el origen de todo esto en Génesis 3. Es muy obvio que cuando Adán peca contra el Señor, ocurre un cambio dentro de él, ¿verdad? Se comporta de una manera totalmente diferente después de su caída en pecado. Tiene miedo de Dios, se esconde de este Dios amoroso con quien antes hablaba cara a cara todos los días. Ahora se esconde, tiene miedo de él. Lo considera un enemigo. Dice, no quiero tener nada que ver con este. Su voluntad ya no es hacer la voluntad de Dios, sino hacer lo que Satanás le dijo que podría hacer. Tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando nos comparamos con Adán, vemos que tenemos la misma naturaleza. Y Pablo está diciendo que todos los seres humanos nacemos vivos espiritualmente, pero nacemos muertos espiritualmente porque heredamos esa naturaleza de Adán, esa naturaleza que Dios creó buena, pero se corrompió por la caída de Adán. Yo estaba muerto espiritualmente al nacer. Tú estabas muerto espiritualmente al nacer. No podíamos confiar en Dios, como dije a los niños, no podíamos obedecerlo, no teníamos ni la voluntad para obedecer a Dios o creer. En términos espirituales, éramos como la persona que tiene un paro cardíaco y el corazón deja de latir. Así es nuestro corazón espiritual. No tenemos vida espiritual. Dependemos de otro para darnos vida espiritual, porque no podemos darnos vida a nosotros mismos. Esta enseñanza es difícil de aceptar, porque queremos pensar esto, ¿no hay algo que yo pueda hacer para mejorar mi condición? ¿Ser una mejor persona? ¿No puedo seguir algún régimen espiritual o tener que un gurú espiritual me enseñe algo, me instruya para salir de este lío en el que estoy? Pero Pablo dice que no. Dice que no tenemos poder para cambiar nuestra condición espiritual. No podemos escapar de la ira de Dios. Porque dijo que por naturaleza somos objetos de la ira de Dios. El pecado humano solo merece la condenación, solo merece el castigo. Y no somos impotentes para sacarnos de este problema. ¿Significa que no podemos hacer nada bueno? ¿Significa que todo lo que hacemos como seres humanos está sin valor? No. Todavía tenemos una conciencia, sabemos más o menos qué es bueno y malo y podemos hacer cosas en este mundo que otras personas
pueden admirar, o sea, él hizo una buena cosa. Pero la chocante verdad es que Dios no ve esas cosas como buenas, no las acepta. Pablo dice en Romanos 14, 23, todo lo que no se hace por fe es pecado. Dice que si tú no confías en mí, como el verdadero Dios, confías en mí, confías en mi Hijo, realmente no hay nada que puedas hacer para agradarme, porque todo lo que haces tiene la mancha del pecado. Y no es aceptable. Puede beneficiar a otra persona. Puede ser considerado bueno en este mundo, pero realmente no es aceptable ante Dios. Una persona muerta espiritualmente no puede agradar a Dios. Y no podemos tener vida espiritual por nuestra cuenta. En nuestras instalaciones, ¿quién ha visto un desfibrilador? ¿Alguien ha visto un desfibrilador? ¿Saben dónde están? ¿Okay? Es importante, ¿verdad? Porque hay uno aquí, a la esquina, hay un desfibrilador, y es un aparato maravilloso, ¿no? Porque aunque no eres médico, ese aparato te puede ayudar a revivir una persona, a resucitar una persona que tiene un corazón que no está latiendo, ¿verdad? Te puede dar un choque para que él vuelva a la vida, porque necesita eso, no puede hacerlo. Si hay una persona que tiene un paro cardíaco, alguien tiene que hacer eso, de otra manera va a morir. Y así éramos nosotros, espiritualmente muertos, sin la habilidad de tener una relación con Dios, rebelándonos contra Dios, pero Dios, su corazón, latía con amor por nosotros. La próxima sección empieza con una palabra pequeña, pero es importante. Pero. Es una palabra reconfortante. Vamos a leer en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Debido a nuestra naturaleza y los pecados que cometíamos, Dios debería habernos condenado para siempre, pero nos mostró gracia. ¿Qué es gracia? Dígame alguien. ¿Qué es gracia? Ok. Ana dijo, favor inmerecido, Dios inmerecido. Y es una palabra importante. Dios la usa, Pablo la usa 2 veces en esta sección y la va a usar más porque es un concepto tan importante. Gracia, amor inmerecido. Así que es la única manera en que podremos ser liberados de esta muerte espiritual. Si tú crees hoy en Jesucristo como tu único Salvador, ¿cómo te llegó esa fe? ¿Tomaste una decisión de creer en Jesús? ¿Decidiste creer en Él? ¿Seguirlo? No. Si estabas muerto espiritualmente, eso no sería posible. No fue posible para mí ni para ti. Fue por amor inmerecido que Dios nos dio vida eterna, por medio de nuestro bautismo o por medio de escuchar el Evangelio, la buena noticia sobre Jesús. El Evangelio es como el desfibrilador de Dios, que tiene poder para crear fe en nosotros y darnos vida espiritual. Y en los próximos versículos, Pablo habla más sobre esto. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La fe que Dios creó en nuestros corazones es una fe salvadora solamente porque cree completamente, al 100%, en el Salvador que Dios mandó a este mundo, en Jesucristo. La fe que creó en nosotros confía. Fe es confianza. Esa fe confía en que ahora
Dios, debido a la vida perfecta de Jesús, Él atribuye la vida perfecta de Jesús a nosotros. Nos ve como personas perfectas, nos considera perfectos. Cree que a causa del sufrimiento y muerte de Jesús, Dios ya no ve pecado en nosotros, sino que nos ha perdonado. Y Pablo dice, es un regalo. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Tu nacimiento físico fue un regalo de Dios. No tuviste nada que hacer con eso. Tu renacimiento espiritual también fue un regalo. Cuando recibimos ese regalo por la fe, somos salvos eternamente. Uno pensaría que sería muy obvio que un regalo no se gana, no se merece, no se compra. Pero para que estemos completamente seguros, Pablo dice esto en el versículo 9. Dice, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Reconocen esta foto? Arriba dice, Arbeit macht frei. Obviamente no es español ni en inglés, es alemán. Sí, esta es una foto de la entrada del campo de concentración Auschwitz en Polonia. Y los nazis pusieron esa lema arriba, Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Qué mentira, pura mentira. Ellos no quisieron que nadie saliera de ese campo, ¿verdad? No quisieron que nadie fuera liberado de ahí. Separaron a los más débiles y los mandaban a las cámaras de gas, y a los más fuertes los pusieron a trabajar tan duros que morían. Una mentira. En ese campo de concentración el trabajo hacía muerte, no hacía libre. Y nosotros queremos pensar como seres humanos, nuestra naturaleza, queremos pensar que no somos tan malos y que Dios debería aceptar nuestros mayores esfuerzos. Si tratamos de ser buenos, Dios debería aceptar eso y estar satisfecho. Pero, ¿qué dice Pablo? No creas la mentira. Es una mentira. Si Dios fuera el 99.99% responsable de nuestra salvación y nosotros solamente el 0.01%, podríamos jactarnos por lo menos un poco, el 0.01%, ¿verdad? Pero aún así podríamos jactarnos. Pero Él dice que nadie que entre al cielo puede jactarse de que Él tuviera una parte en eso, de que Él participara en su salvación. No es posible. La fe que nos salva está el 100% colocada en Jesús, en lo que Él hizo y no en lo que nosotros hemos hecho. En Gálatas 3:10 Pablo dice esto: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice, ¿o obedeces la ley de Dios perfectamente, de concepción a muerte, o confías en Jesús para ser salvo? Son las dos opciones. ¿Y cuál es la única opción factible? La segunda. Porque nadie puede ser perfecto, nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente. No hay ninguna escapatoria en la ley de Dios, pero tampoco hay escapatoria en su gracia. La ley de Dios siempre te condenará, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, pero la gracia de Dios te salvará, no importa quién seas y no importa qué hayas hecho. Entonces, cuando llegamos a creer esto, es la mayor verdad de todas. Antes, ¿cree quieres que yo piense que no puedo hacer nada para tener vida con Dios? Todo depende de Él. No me gusta eso. Pero ahora por la fe vemos que sin la gracia de Dios no podríamos tener vida espiritual. No podríamos creer. No podríamos recibir el perdón y la vida eterna que Jesús nos da por medio de Jesús. Imposible. Por gracia. La gracia nos ha salvado y está seguro. Pues hasta ahora, Pablo nos ha enseñado dos cosas.
estábamos muertos espiritualmente, impotentes para cambiar nuestra situación, pero Dios nos dio vida por medio de su Espíritu, por medio de su desfibrilador. I can't say that word very well. Desfibrilador. It's easier in English, actually. Okay? No somos salvos por nuestras buenas obras, pero dice en el último versículo, somos salvos para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Martín Lutero dijo una vez, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Quiso decir, Dios no aceptará tus buenas obras como pago por tus pecados. Solo las buenas obras de Jesús fueron suficientes. Solo acepta ellas. Pero todavía Él ahora usará tus buenas obras para beneficiar a tu prójimo. ¿Cómo sucede? Ahora estás vivo espiritualmente. Ahora crees en Jesús. Y ahora eres una persona diferente. Conoces el amor de Dios. Conoces y sabes cómo Él te trata a ti cada día. Con amor inmerecido. Y ahora puedes llevar una vida diferente, una clase de vida diferente. Y lo maravilloso es que en este versículo Pablo dice, Dios ya planificó esto. Dios tiene planificado buenas obras para tu vida. Él pone personas en tu vida para que tú puedas hacerles bien. Muchas personas entran en nuestras vidas cada día, ¿verdad? Y Dios nos da oportunidades para servir a esas personas con buenas obras. ¿Conoces una persona que no cree en Jesucristo? Ahora puedes decir, no, esa persona está con rumbo al infierno, pero yo puedo cambiarlo, yo puedo invitarle a mi iglesia, yo puedo decirle lo que Jesús hizo por él, por ella. Tu cónyuge desea tener una relación más profunda contigo, ¿anhela eso? Entonces ahora puedes decir, puedo amar a mi cónyuge como Cristo me amó a mí. Darle lo que necesita. Tus hijos anhelan pasar más tiempo contigo, pero estás demasiado ocupado con otras cosas. Ahora puedes decir, ok, Dios primero, familia y otros segundo y yo tercero. Puedo reorganizar mis prioridades para pasar tiempo con ellos porque lo necesitan. ¿Conoces una persona que lleve en su corazón una carga emocional muy grande y solamente quiere que alguien le escuche? Puedes decir, ok, tengo cosas que hacer, pero voy a sacrificar de mi tiempo, de lo que estoy haciendo para pasar tiempo con esa persona, para escucharle. Son cosas que podemos hacer, buenas obras que Dios pone en nuestro camino para que lo hagamos. Finalmente, Steve Jobs, que fue el fundador y presidente de la compañía Apple, dijo una vez, ser el hombre más rico en el cementerio no me llama la atención. Haber hecho algo maravilloso, eso sí me llama la atención. Steve Jobs murió siendo muy rico, ¿sí? Murió habiendo hecho cosas maravillosas, ¿sí? De hecho, cada domingo usamos cosas que su compañía inventó para producir este servicio. Son cosas maravillosas. Y claro que la mayoría no diría que el dinero nos salva del infierno, pero todo el mundo cree que si yo hago cosas maravillosas para Dios, Él hará una cosa maravillosa para mí, me salvará, me dará el cielo. Pablo nos ha dicho que no es así. No tenemos poder para que eso suceda. En cambio, Dios hizo algo maravilloso para ti. Él mostró su gracia a ti mandando a su Hijo, te salvó. Él te dio vida espiritual por medio de su desfibrilador, lo dije bien, ¿ok? Del Evangelio. Ahora eres una nueva persona, perdonada. Ya tienes un lugar en el cielo y tienes una nueva vida. Él hizo todo eso. Lo hizo de principio a fin. Eres salvo por la gracia. Y
ahora tiene un plan para tu vida, para que puedas mostrar tu fe. Él dice, ahora puedo hacer cosas maravillosas por medio de ti, en las vidas de las personas que pongo en tu vida. Estábamos muertos, Dios nos dio vida, viviremos eternamente y ahora podemos vivir la verdadera vida aquí en el mundo, mostrando nuestra fe por medio de esas obras. Amén.